Bienvenidos a la clase de Historia de los Bautistas. Esta clase es una historia apasionante, la de los bautistas. Es una historia muy interesante, es algo que sin duda alguna nos va a ser de edificación. A mí en lo personal me ha hecho entender muchas cosas que en algún momento no están claras, que no parecen del todo ciertas y que vendrán a afirmar el que nosotros llevemos con dignidad, no con orgullo, pero sí con dignidad, el que nosotros podamos llamarnos bautistas, el aceptar que somos bautistas y sobre todo entender que somos bautistas. Si recordamos nosotros que el fanatismo es no saber lo que uno cree, ignorar la historia de los bautistas, siendo nosotros bautistas, sería también no solamente señalado como ignorancia, sino también como cierto fanatismo. Frente a ustedes aparece el programa general. El programa general está dividido solamente en 4 partes, pero de igual manera que la geografía bíblica, no debe usted equivocarse y pensar que esto hace que la materia sea extremadamente breve o que no contenga mucho material. Por el contrario, el material que aquí veremos es bastante extenso, bastante abundante. La primera parte es la introducción. La introducción tiene como propósito el ubicar al estudiante en la palabra principalmente bautista. ¿Cuál es la historia de esa palabra? Desde un punto etimológico, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista etimológico, histórico, desde un punto de vista de la iglesia, que básicamente tiene que ver con eso, y podernos sentar en este hecho del nombre bautista. Luego pasaremos a la identificación y el desarrollo de los principios bautistas. Cuando decimos identificación y desarrollo, es que básicamente el ser bautista no tendrá que ver con a quienes nombran bautista, sino lo que creen, sino de dónde proceden. Así es que tanto su procedencia como sus creencias podrán básicamente señalar quiénes son bautistas. En el tercer caso, pondremos a los bautistas, los ubicaremos en la historia eclesiástica, es decir, al estudiar la historia de la iglesia, debemos nosotros en esa base colocar a los bautistas. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Porque los bautistas no siempre se han llamado bautistas. Los bautistas han sido llamados de muchas maneras, pero lo que siempre le ha agradado al bautista es que le llamen cristiano. Finalmente, la ubicación de los bautistas en la era actual. ¿Dónde están los bautistas ahora? ¿Todos los que se llaman bautistas son bautistas? Por cierto que no, pero eso será la última parte de nuestro estudio. En cuanto a la introducción, debemos nosotros observar 2 cosas que son muy importantes y fundamentales en todo el estudio. Estos son los cimientos donde usted debe de poner todo de su parte, porque de allí partiremos. La introducción la dividiremos en 2 partes. La etimología eclesiástica, es decir, la historia de la palabra en relación a la iglesia. ¿Desde cuándo apareció esta palabra bautista o anabautista? Y cómo fue usada y ubicada por la iglesia, primero cristiana, luego católica, luego protestante y finalmente nuevamente por la iglesia cristiana. Y la segunda parte es el origen de los bautistas a la luz de la historiografía bautista. Lo veremos más adelante. En esta primera clase solamente estaremos viendo la primera parte, la letra A de nuestra introducción, que tiene que ver con la etimología eclesiástica. Si nosotros queremos hacer un estudio concienzudo de la historia de los bautistas, debemos nosotros de entender que la historia de ellos
corresponde a una serie de información, de imágenes, de reflejos parecidos a los de un caleidoscopio, donde cada una de estas fracciones forma una imagen que se puede duplicar, que se puede triplicar, que se puede multiplicar en diferentes direcciones. Es decir, que al no tener a historiadores cristianos permanentes, al no tener un libro de la historia cristiana estricta, de dónde estaba qué iglesia, quién era el pastor, cuáles fueron sus logros, qué iglesias fundaron, al no tener esto, tendremos nosotros que ir tomando pequeños pedazos a través de la historia para poder ir ubicando a los cristianos, lo cual parece, insisto, una imagen vista desde un caleidoscopio. Pero es fundamental, a su vez, que al entender que la historia de los bautistas está fraccionada, está quebrada, está hecha de diferentes partes, formas y colores, al final nos dará una imagen más cercana a lo que nosotros debemos entender y de comprender. La etimología eclesiástica, es decir, debemos empezar nuestro estudio por entender el uso que se ha hecho de la palabra a través del tiempo. El vocablo bautista, como un nombre que describe a un cuerpo de cristianos, se usó por primera vez en idioma inglés en el siglo XVII. Esta es la razón por la cual, si alguien estudia las enseñanzas del catolicismo en cuanto a las sectas y las religiones, ubicaría a los bautistas surgiendo en Inglaterra en el siglo XVII. No se preocupe, es importante señalar en este momento, no se preocupe por tomar notas. Al final de la clase aparecerán todas las notas que usted deberá de tomar en las diferentes pantallas que requerirán estos apuntes. Recuerde, esta es la materia que más apuntes tendrá por cuestiones, ¿verdad?, mismas de la materia. Volvamos al punto. La primera ocasión, entonces, en la cual aparecerá la palabra bautista como tal, será en el siglo XVII en Inglaterra y en inglés, Baptist. Esto no significa que los bautistas hayan iniciado su existencia en esa fecha tan tardía. Recuerde, estamos solamente ubicando la palabra bautista, cuando apareció por primera vez, porque los bautistas no empezaron a existir con la palabra bautista. Es decir, que un grupo de creyentes fue identificado con esa palabra. Usaron esa palabra para identificar a un grupo de creyentes ya existente. Permítaseme la siguiente comparación. Los mormones no empezaron a existir hasta que este fundador, Joseph Smith, dice haber visto al ángel Moroni, y entonces junto con sus creencias aparece el nombre mormón. Los mormones surgen como mormones, pero los bautistas no es el caso. Es un grupo de creyentes, de cristianos, a los que se les va a llamar, de hecho no bautistas, sino anabautistas o rebautizadores. Es un nombre, este nombre anabautistas o bautistas, es un nombre forjado por sus opositores, es decir, que ellos no se llamaron a sí mismos bautistas, sino que los llamaron bautistas, de tal manera que el nombre es más un apodo al principio que un nombre propiamente. Los así llamados bautistas preferían que les llamaran creyentes bautizados, que les llamaran hermanos cristianos, que se les llamara discípulos de Cristo o incluso que se les llamara cristianos
neotestamentarios. Hoy en día encontramos también a muchos creyentes que no les gustan estos asuntos de las denominaciones, en parte por ignorancia, debo de señalarlo, y en parte también porque no quieren ser encuadrados o identificados con cierto grupo de creyentes al haber tanta confusión. De tal manera que alguien, por ejemplo, pudiera renunciar a ser llamado pentecostés, dado que el carismatismo se ha filtrado, se ha ya instalado plenamente en las iglesias pentecostés. De la misma manera que hay cristianos que no quieren ser llamados bautistas, puesto que muchos bautistas son liberales y prefieren ser llamados iglesia bíblica, como quieran llamarla. Nosotros permanecemos con el bautista porque conocemos, porque debemos conocer y comprender de dónde fue. Así es que, si bien en ese momento en el cual se les llama de una manera ofensiva, de una manera burlesca, de una manera agresiva, se les llama bautistas, de una manera peyorativa, despectiva, se les llama bautistas, ellos prefieren que no se les llame así. Llámenos creyentes bautizados, hermanos cristianos, discípulos de Cristo o cristianos neotestamentarios. Estos cristianos creían que estaban organizados y basados como la verdadera iglesia de Cristo. No que fueran la única iglesia de Cristo, sino que estaban organizados y fundamentados en la Biblia y por tanto eran una iglesia verdadera. Recuerde que hay muchas congregaciones que se llaman iglesias, pero ni son de Cristo ni son verdaderas. Lo que hace a una iglesia ser verdadera o ser de Cristo es estar fundada y organizada en las verdades de la Biblia. Dios diseñó la iglesia para no tener que estarse ni renovando, ni reforzando, ni reconstituyendo, sino que al darnos la Biblia, Dios nos dio todos los ingredientes necesarios para formar una iglesia cristiana, una iglesia de Cristo, donde las personas salvas congregadas en un lugar a una misma hora, con un dogma de fe basado en la Biblia, con una norma de conducta basada en la Biblia, puedan vivir la vida cristiana, de tal manera que la iglesia no tenía por qué ni reformarse, ni la iglesia tenía por qué reconstituirse, ni la iglesia tenía por qué jamás perderse. Cada generación de creyentes que han formado la iglesia, hemos tenido a nuestro alcance la información, las herramientas, el conocimiento suficiente para poder tener una iglesia verdadera, una iglesia de Cristo. Y esto es lo que creían estos hermanos a los que van a ser llamados bautistas en el siglo XVII allá en Inglaterra. No querían los cristianos, los bautistas de ese tiempo, ser asociados con el odiado movimiento anabautista, los rebautizadores, un movimiento bastante desacreditado por el fiasco de Münster. Espero estarlo pronunciando bien, ya que es una palabra alemana. Münster es una ciudad alemana en la cual ocurrieron estos hechos que van a marcar definitivamente a los rebautizadores o anabautistas como un movimiento fanático, como un movimiento ignorante, como un movimiento de sedición, porque se rebelaron contra las autoridades, un movimiento inmoral porque carecía de bases morales, un movimiento lleno de herejías, pero sobre todas las cosas de fanatismo. Así es que en el siglo XVII el término anabautista o rebautizador estaba totalmente relacionado a esta situación que se presentó en la ciudad de Münster y que fue conocido como el fiasco de Münster. Básicamente, ¿en qué consistía?
consistía en querer instaurar un gobierno cristiano con leyes cristianas, con gobernantes cristianos, con instituciones políticas cristianas, con un control social cristiano, con escuelas cristianas, con donde todo absolutamente fuese cristiano. Pero puesto que la organización política de ese momento no se los permitía, por la fuerza y a través de la violencia, decidieron instaurar este experimento en esta ciudad alemana de Münster, lo cual también va a llevar al homicidio, lo cual va a llevar a la sedición, a una rebelión abierta contra las autoridades. En la imagen que ahora aparece frente a usted, aparecen las jaulas donde fueron colgados los líderes de la rebelión en Münster, en la torre de la iglesia de San Lamberto, y allí los dejaron morir, y allí hasta que sus huesos quedaban solamente, allí permanecieron como un ejemplo a seguir de todo lo que le sucedería a aquellos que se rebelaran. Ese sería el equivalente de que en este momento el partido Encuentro Social de nuestro país quisiera tomar a través de un golpe de Estado el control del país e impidiera cualquier otra religión y pusiera a los pastores como jueces y gobernantes y pusiera la Biblia como una constitución política. Ahora, si bien en la eternidad las cosas más o menos van a funcionar así, en nuestros tiempos estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no debemos hacer lo que el mundo hace. No debiéramos nosotros de inmiscuirnos en cosas del mundo, porque todo aquel que se enreda en las cosas de este mundo no puede llevar adelante el ministerio que el Señor nos ha dado, que es llevar el Evangelio a todas partes, fundando iglesias que a su vez lleven el Evangelio. Así es que la palabra anabautista, bautista, es una palabra que significa fanatismo, herejía, sedición, inmoralidad. Desde ese tiempo, los historiadores católicos y protestantes lo han empleado para caricaturizar a cualquier disidente. Es decir, en ese tiempo, cualquier disidente del protestantismo o del catolicismo era señalado como un anabaptista, como un rebautizador, como un simple bautista, despreciado y señalado como un fanático hereje, rebelde e inmoral. Por eso ahora podemos entender que los cristianos, a los cuales les llamaban así, les molestaba, les inconformaba, no estaban de acuerdo, preferían que se les llamara de otra manera. Debemos de recordar que nosotros los bautistas no somos ni protestantes ni católicos. No venimos del protestantismo y mucho menos del catolicismo. Al catolicismo, ¿verdad?, le parece cosa extraña este grupo de creyentes que no son protestantes, y al protestantismo también le parece extraño este grupo de creyentes que tampoco son católicos. La oposición, ¿verdad?, a los bautistas y el nombre anabautista va a ser usado entonces a raíz de este error, de esta rebelión, de esta sedición de un grupo de creyentes equivocados. Uno de sus líderes decía que la ciudad de Münster, allí se iba a edificar la Nueva Jerusalén, que allí iba a descender el Señor Jesucristo, que deberían de tomar el control de todo, que deberían de vender sus bienes, que pues lo que ha ocurrido en muchas ocasiones de la historia, y resultó efectivamente ser un fiasco, porque el Señor ni llegó ese día, ni Münster era la Nueva Jerusalén, ni nada de lo que ellos predicaban, profetizaban, anunciaban, llegó a acontecer. Son arrestados y los principales líderes son condenados a muerte. Bueno, la oposición, ¿verdad?, a ellos surge ahí, pero el rebautismo, el volver a bautizar, se va a originar en la mismísima iglesia primitiva. Recuerde que la iglesia cristiana señaló un bautismo, una fe, un Señor. De hecho, Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. De tal manera que solamente el creyente podía bautizarse una vez.
Pero pensemos en esto. Juan el Bautista vino y bautizó. Y luego, cuando se convertían a Cristo, eran bautizados. La pregunta es, ¿eran rebautizados? La pregunta es, ¿los volvían a bautizar? Doctrinalmente y a la luz de las Escrituras, no. Uno era el bautismo de Juan, otro era el bautismo de Jesús. Pero observe esto. Alrededor del año 200 después de Cristo, el obispo, el pastor de la iglesia de Cartago, Cipriano, Cartago se encuentra en África del Norte, insistió en el rebautismo de los cismáticos y los herejes que se presentaban para hacerse miembros de su iglesia. Déjeme explicarle esto. Cipriano de Cartago, en una iglesia en África del Norte, en el año 250 después de Cristo, entró en una duda. Aquellos que se han rebelado contra la iglesia, que fueron expulsados, o los que actuaron de una manera rebelde, salieron de la congregación por alguna razón, no necesariamente que fueron expulsados, sino que se fueron de la congregación, o cristianos que empezaron a predicar herejías. Estos grupos se arrepienten, algunos creyentes se arrepienten y quieren regresar a la iglesia. Pues Cipriano de Cartago dijo, se tienen que bautizar de nuevo. Ustedes perdieron la membresía de la iglesia, ustedes ya no son más miembros de la iglesia. Y la única manera que tienen de volver a ser miembros de la iglesia es que se tienen que volver a bautizar. Y a eso, allí, históricamente, va a aparecer por primera vez el nombre y el concepto de rebautizadores. Ahora, si un cristiano es expulsado de la iglesia, si un cristiano ha enseñado una herejía, como que Jesucristo mañana va a descender, si un cristiano ha dicho que el Espíritu Santo es una energía, pero se arrepiente de su herejía, de su error, el cristiano que fue expulsado se arrepiente y quiere volver a su iglesia, el cristiano que se alejó de su congregación y quiere volver a su iglesia, si se arrepiente, no tiene que volver a ser bautizado. Hay un solo bautismo, como hay un solo Señor y como hay una sola fe, no hay dos. Pero Cipriano de Cartago dijo, no, momento, necesitamos volverlos a bautizar. Y allí surge este asunto, este error del rebautizar, que no tiene nada que ver con nosotros los cristianos. Permítame explicarle. Hace algún tiempo una persona, alguien de mi familia me decía, oye, pero ¿qué no te bautizó tu papá y tu mamá cuando eras niño? Y yo recuerdo, y mis padres me lo han dicho, que sí, en la iglesia católica se bautizan niños, y a mí me llevaron para ser bautizado de niño según la costumbre y los usos católicos. Y me preguntaba, ¿por qué entonces te bautizaste otra vez? ¿Por qué te rebautizaste? ¿Por qué eres un anabaptista, un rebautizador? La respuesta es obvia, no. En el primer caso me echaron agua en la cabeza sin tomarme en cuenta, sin que hubiera arrepentimiento, conocimiento del pecado, fe en Jesucristo, de tal manera que todo lo que se hizo fue un ritual que puede ser llamado bautismo por el catolicismo, pero que nada tiene que ver con la Biblia. Por otro lado, una vez que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal, que nací de nuevo, me vi en la necesidad de obedecer al mandato bíblico de Jesucristo, que es bautizarse por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por un ministro ordenado. Y así ocurrió. La pregunta es, ¿me volví a bautizar? ¿Usted se volvió a bautizar? La respuesta es no. Pero Cipriano de Cartago sí estaba rebautizando, porque eran cristianos que se habían convertido a Cristo, lo habían aceptado como su Salvador, que habían sido bautizados por inmersión en agua en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por un ministro ordenado, él mismo, Cipriano de Cartago, pero que luego pues pecaron, fueron expulsados, cometieron errores, herejías, se alejaron, pero ahora sí, Cipriano de Cartago sí es un anabautista, un rebautizador. Esta postura de Cipriano originó una discusión que duró años. El obispo de Roma se opuso a Cipriano, el rebautizador, arguyendo que la validez del bautismo no dependía
de las circunstancias del creyente, sino de la fórmula. Es decir, no dependían del administrador, quien administró el bautismo, no, sino de la fórmula bautismal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por inmersión, después de ser salvo, por un ministro ordenado. Cipriano no lo creyó así y entró en un grave conflicto en la historia con Roma. Un siglo después, otro grupo cismático de África del Norte, los donatistas, ya lo observaremos y probablemente usted lo ha visto en historia del cristianismo, pero los donatistas pretendieron constituir de nuevo la iglesia verdadera. Es decir, esta actitud de la iglesia verdadera desapareció y todos están equivocados y vamos a volverla a hacer, siempre ha sido el resultado del fanatismo y la ignorancia. Todas las iglesias cristianas tenemos fortalezas y debilidades, pero esas debilidades no nos hacen ser menos cristianos o dejar de ser una iglesia cristiana, porque mientras que tomemos el ejemplo de la iglesia de Corinto, mientras que la iglesia de Corinto está llena de cristianos carnales, llena de dudas, de problemas morales, de un hombre que vive con la mujer de su padre, de cristianos que están llenos de orgullo, de soberbia, sigue siendo una iglesia cristiana con graves errores. Tenemos por otro lado la iglesia de Tesalónica o la iglesia de Berea, donde eran muy nobles, pero siguen siendo una iglesia cristiana. Todas las iglesias cristianas están formadas por pecadores de tal manera que tiene sus debilidades, sus pecados, sus errores también, pero que mientras no sean doctrinales, no nos dividen, no nos separan. La mayoría de nuestras diferencias entre los cristianos son de práctica, no de doctrina. Pero los donatistas es un grupo que dice vamos a reformar a la iglesia y la vamos a reconstituir en la iglesia verdadera. Y entonces parte de sus planes es rebautizar a todos los que se afiliaban de otras iglesias consideradas por ellos apóstatas. Pensemos que en nuestra Tijuana apareciera un grupo de creyentes dirigidos por un tal Donato, los donatistas, que dicen todas las iglesias de Tijuana están mal, venga con nosotros, nosotros le garantizamos y le ofrecemos la nueva iglesia verdadera de Cristo. ¿Qué tendrían que hacer? ¿O qué hicieron los donatistas? ¿Quieres formar parte de mi iglesia? Te tienes que bautizar. Pero ya me bauticé. ¿Cómo te bautizaste? Después de ser salvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por inmersión, un ministro ordenado. ¿Sabes qué? No reconocemos tu bautismo. Pero la Biblia dice que un bautismo. ¿Quieres ser miembro de mi iglesia reformada? ¿Quieres ser miembro de la nueva iglesia verdadera? Te tienes que bautizar. Los emperadores romanos, Teodosio y Honorio, ya católicos, en marzo del 413, incorporaron en el famoso Código de Teodosio una ley que prescribía castigos muy severos para los rebautizadores. Castigos físicos como azotes y castigos económicos como la confiscación de sus bienes. A mediados del siglo VI, Justiniano, emperador de Oriente, que procuró restablecer la gloria universal de Roma, trató de extirpar la herejía de todo el imperio, de los rebautizadores, y de cualquier herejía dijo vamos a desaparecer todos los errores que hay ahora en el Imperio Romano y vamos a tener una iglesia pura, santa, todas iguales, perfectitas. Recuerden que el concepto ya del siglo VI en el catolicismo es de una iglesia universal, la iglesia católica. Bueno, en el celebrado Código Justiniano se intensificó la ley de Teodosio contra los rebautizadores, no demandando, ¿verdad?, que la pena capital, pero sí permitiéndola. Si los jueces consideraban grave, no arrepentidos a los rebautizadores, tanto a los que rebautizaban como a los que se habían vuelto a bautizar, pues la pena de muerte no era tampoco negada, sino pues tú decides, no la animamos, no está dentro de la ley, pero si tú quieres, pues adelante. Y esta ley fue dirigida contra los maniqueos y los monatistas. Ahora,
dentro de estos grupos de maniqueos y monatistas están los cristianos, los bautistas. Son salvos, y como la Iglesia Católica bautiza a su manera, ya en algunos casos por aspersión, todavía bautizaban por inmersión, pero no porque fueran salvos o no, simplemente alguien que decía, yo quiero ser de su religión, sale al agua. Estas personas que habían dicho, yo quiero ser de su religión, y los bautizaron, entre comillas, en el catolicismo, cuando se convertían a Cristo, tenían que ser bautizados, pues esos ya eran anabautistas, rebautizados. Esta evolución culminó en el siglo XVI, cuando Carlos V, emperador del Santo Imperio Romano, al que le tocó el descubrimiento de América, secundado por los católicos y los luteranos, los protestantes, exhumó esta ley de la antigüedad. Estamos hablando del siglo XVI y de esta ley que había surgido 10 siglos antes. 1000 años atrás tomó esta ley y la puso de nuevo en vigencia, pero excedió en severidad a todos los anteriores a él, al prescribir la pena capital sin derecho a apelación a todos los anabautistas y rebautizados del imperio. Permítame leerle el decreto encontrado en la segunda dieta de Espira. Así se le llamó a esta actitud de ordenar el imperio por parte de Carlos V en el siglo XVI, donde ahora sí se señalaba la pena capital a todo aquel que rebautizara. Dice así, que esta secta antigua del anabautismo, permítame hacer una pausa, es un error. Es un error. Carlos V cree que es una secta que ha perdurado a través de los siglos y que debe de ser destruida, descabezada y desaparecida del Imperio Romano. Pero nosotros ahora entendemos que Carlos V está actuando en ignorancia, porque al ser ya católico, acepta en este momento ya el bautismo de los niños por aspersión, nada más porque ellos dicen, ahora tú eres católico. Incluso el bautismo en contra de la voluntad del que es bautizado. Es decir, el bautismo en este momento en el que cree Carlos V no tiene nada que ver con el de la Biblia. Continuó, que esta secta antigua del anabautismo está aumentándose mucho, por eso renovamos la ley imperial, que todos los anabautistas y hombres rebautizados de edad responsable serán condenados y pasados de la vida a la muerte por fuego, por espada, etcétera, sin el proceso de inquisición. Es decir, nadie podía apelar. Había pruebas suficientes de que se había vuelto a bautizar, la persona iba a ser ejecutada al fuego, a espada, por decapitación, por estrangulación, y lo mismo sucedería con el que lo había bautizado. La muerte era lo que enfrentaban los rebautizadores. Pero es un error histórico, es tomar un nombre, una etiqueta, y ponérsela a todos parejo, sin importar que esa etiqueta esté equivocada o no describa a todos. Por ejemplo, aquí en Tijuana no se les llama cachanillas a los tijuanenses, solamente a los mexicalenses. Pero cuando alguien del exterior va a Tecate, o va a Tijuana, o va a Ensenada, o va a Rosarito, él piensa que los cachanillas son todos. No, no todos son cachanillas, solamente los de Mexicali. A los tijuanenses les puede llamar fronterizos y no hay problema. De tal manera que ponerles una etiqueta a todos por igual es un error. Y ese es el error en la etimología eclesiástica. Empezaron a llamar bautistas a los que no lo eran, porque no estaban rebautizando, estaban bautizando por primera vez. Bueno, Juan Bunyan o Bunyan, ¿verdad? Que es el autor del Progreso del Peregrino. Si usted no lo ha leído, busque esta lectura que será de grande bendición para usted. Juan Bunyan reflejó el disgusto que tenían los cristianos de ser llamados anabautistas. Él escribió lo siguiente: en cuanto a esos nombres facciosos como anabautista, independiente,
presbiteriano, etcétera, concluyo que no vinieron de Jerusalén ni de Antioquía, sino del infierno y de Babilonia, porque tienden a dividirnos. ¿A quiénes? A los cristianos. Termino la cita. Como muchos otros, Juan Bunyan prefería el nombre cristiano. Por esta razón, partió al cielo sin ser bautizado y sin un rótulo denominacional. Ahora, Juan Bunyan está equivocado, pero entendemos en este momento, en ese siglo XVI, XVII, ante semejantes turbulencias y confusiones, él prefirió no bautizarse para no entrar en discusión, ni ser identificado como nadie, sino simplemente como un cristiano. Ahora, debió haberse bautizado. Y Juan Bunyan en el cielo debe de haberse dado cuenta que se saltó un mandamiento del Señor, que es el bautismo. Pero yo creo también que el Señor entiende, Él es Dios y Él es el que juzga al final, no yo, las circunstancias en las cuales vivieron, circunstancias en las cuales ya no vivimos nosotros. Debido a esta evolución desafortunada en el concepto popular de los anabautistas, que constituían un gran malentendido en el campo de la historia eclesiástica hasta el siglo XX, muy pocos cristianos llamados bautistas se conformaron con este apodo en el siglo XVII. Es decir, muy pocos creyentes finalmente aceptaron allá en el siglo XVII que les llamaran como tales. En realidad, es un nombre muy inadecuado para la denominación bautista, si como denominación lo queremos llamar, porque hay sectas que ponen más énfasis en el bautismo que los bautistas. Los apostólicos creen que el bautismo salva, nosotros los cristianos no. Nosotros los cristianos aceptamos en nuestra iglesia a cualquiera que no se haya bautizado. No es miembro de nuestra congregación, pero las puertas están abiertas y no enfatizamos el bautismo como lo enfatizan otros. Pero, y sin embargo, con el correr de los años, aquellos creyentes bautizados o rebautizados, pues aceptaron finalmente el apodo como su nombre. En 1644, estamos hablando del siglo XVII, la primera confesión de fe, publicada por los creyentes bautizados, llamados bautistas, se identificaron así: la confesión de las iglesias comúnmente, pero falsamente, llamadas anabautistas. Es decir, que en este siglo XVII algunas iglesias cristianas, algunas iglesias ya bautistas como denominación, ¿verdad? Van a tener que aclarar que es la confesión de las iglesias comúnmente, pero falsamente llamadas anabautistas. Sin embargo, pasada una década, estamos hablando ahora de 1654, un tal Guillermo Britten en Inglaterra publicó un libro titulado Un bautista moderado. Y Roberto Pitlock usó el nombre en un sentido general en su libro El martillo de persecución, y ahí va a aparecer el nombre bautista de una manera más general, más común y pues también de alguna manera más aceptada. Notemos que este Guillermo Britten sabía que los bautistas, no los verdaderos, sino aquellos, pues habían sido bastante fanáticos, y va a tener que llamarles bautistas moderados. En este momento va a aparecer frente a usted la primer parte de todo esto, desde el punto 1 hasta el 21, en su pantalla irán apareciendo para que usted pueda ir tomando nota.
Ahora que he terminado de escribir sus notas y de hacer un repaso, es donde debemos señalar que una cosa es el nombre bautista y otros son los bautistas. Los bautistas son cristianos, creyentes salvos, que fueron etiquetados con un nombre que había sido usado a manera de oprobio y de mal apodo, anabautistas, y que venía ese nombre de movimientos muy antiguos, como fue el caso allá en África del Norte, en Cartago, que van a hacer las cosas verdaderamente complicadas para los verdaderos bautistas. Pero continuemos. A pesar de estos y aislados usos que se hicieron del bautismo en el siglo XVIII, la mayoría de los bautistas no aceptó el nombre hasta ya a finales del siglo XVIII. Es decir, mientras que algunos pocos y aislados grupos de creyentes, iglesias, dijeron, bueno, nos quieren llamar así, está bien, nada más aclaremos que somos moderados, que no somos fanáticos, que no somos fundamentalistas, ¿verdad? Que somos cristianos bíblicos. Bueno, que nos reconozcan así como bautistas. Es hasta el siglo XVIII y a finales del mismo cuando se puede decir que se aceptó el nombre hasta allí. En realidad, hermanos, se desconoce el origen del nombre bautista en su sentido denominacional. O sea, los bautistas como denominación no conocemos el origen, no hay un tal origen, no hay manera de saber dónde surge la denominación bautista. No existe. ¿Por qué? Pues porque son cristianos que van a ser etiquetados con ese nombre. Si se tuviese que arriesgar una conclusión en base a los datos que se tienen a mano y al momento, pues sería la siguiente. El nombre bautista aparece primero en Alemania en el siglo XVI y luego en Inglaterra en el siglo XVII, sin los auspicios de ningún representativo. Es decir, que si bien el nombre va a aparecer, va a surgir, más bien dicho, resurgir, no hay a quien ponérselo y decir, mire, estos son. Por ejemplo, los metodistas van a surgir de los hermanos Wesley. Estos hermanos van a ser, antes de ser salvos, llamados metodistas porque eran muy metódicos en su estudio de la Biblia. Son anglicanos, es decir, católicos ingleses. Pero en un viaje que van a hacer ellos de Inglaterra a Estados Unidos para predicar el Evangelio, en ese viaje parece ser que escuchan el Evangelio, les testifican y son salvos. Pero ya eran llamados los metodistas. Allí podemos nosotros identificar el surgimiento del movimiento metodista o la denominación metodista. Lo mismo podemos decir de los luteranos, lo mismo podemos decir de los presbiterianos, los calvinistas y muchos más, pero no de los bautistas. No hay un grupo representativo con el cual se pueda decir este grupo y bautistas aquí surgieron. Eso no pasó. En el siglo XVIII, el nombre bautista comenzó su evolución hacia la respetabilidad. Es decir, a finales del siglo XVIII, el siglo XIX, el nombre bautista empezó a ser respetado. Ya no era un nombre de oprobio, ya no era un nombre de vergüenza, de herejía, ya no era un nombre relacionado al fanatismo. ¿Por qué? Porque los bautistas empezaron a ser vistos como gente que estudiaba la Biblia, como personas que usaban la Biblia inteligentemente, razonablemente. Estudiaban la Biblia, conocían la Biblia, predicaban la Biblia, pero sin fanatismo, sin herejías, sin divisionismo, sin necedad, sin torpeza, sino con conocimiento y pleno conocimiento de las Escrituras. De tal manera que junto con los nazarenos van a empezar a escribir libros de teología, van a empezar a establecer institutos, iglesias, donde el conocimiento no solamente es bien apreciado, sino difundido, es abundante, es reconocido. Así que
los bautistas, ahora sí ya, que no son protestantes, ni son presbiterianos, ni metodistas, este grupo que pues no sobreenfatiza el bautismo, pero sí que a diferencia de los metodistas, a diferencia de los presbiterianos, no bautizan niños, sino los que se convirtieron, bueno, pues empiezan a ganar esta respetabilidad. Por tanto, los nombres Bautista y Anabautista, antes repudiados y despreciados, ahora evocan el respeto y la admiración de grandes sectores del cristianismo. Los bautistas bíblicos son tenidos como estrictos. Se nos tiene como cristianos que conocen la Biblia, que estudiamos la Biblia, que somos estrictos con la Biblia y con la manera de vivir. En un pasado, el ser bautista era ser conservador. El ser bautista era ser bíblico. El ser bautista era identificado con gente seria, que no estaba jugando a la iglesia, que no estaba jugando al creyente, que no estaba jugando con las cosas de Dios, sino que tomaba en serio el evangelio y muy en serio. Cambiaba su manera de vivir, de vestir, cambiaba sus costumbres, su manera de hablar, no así otras denominaciones que eran muy ligeras en estos aspectos, de tal manera que los bautistas, después de ser repudiados y despreciados, pues ahora despertaban el respeto y la admiración en grandes sectores del cristianismo. En otros sectores los bautistas pues son menospreciados, son tenidos como exagerados, como legalistas, como fundamentalistas, cosa que nosotros en nuestra iglesia no somos. No nos identificamos ni como fundamentales y mucho menos como fanáticos. Finalmente, para concluir la clase del día de hoy, numéricamente los bautistas constituyen alrededor del 11% del cristianismo. De entre todos los cristianos, pues 1 de cada 10 cristianos es bautista. Es decir, somos aún una minoría dentro de la minoría que es el cristianismo. Aparecerán frente a usted las últimas notas del punto 22 al 25 que tendrá usted que tomar, que tendrá que usted copiar. Son sus notas y más adelante se le darán fechas para las tareas. Por lo pronto le invitamos a repasar. Si tiene alguna duda, algún comentario, envíelo por correo electrónico y pues si quiere hacer un repaso de esta clase lo puede hacer todos los días que el video esté arriba. Insisto, no puede usted bajar el video y guardarlo, solamente estará disponible por 7 días. Confiando en su honestidad, le damos las gracias por haber escuchado y tomado esta clase y le animamos a continuar con esta apasionante clase. Dios le bendiga. Gracias.